No llores, sé fuerte y otras mentiras que nos contaron. Hola, esto es Ni que fuera terapia. Somos tres psicólogos hablando de la vida como le pasa a cualquiera, sin juicios ni fórmulas, solo conversaciones reales con un cafecito en la mano. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ¿cuántas veces hemos intentado ser lo que se esperaba de nosotras en lugar de ser quienes somos? Desde pequeños nos han dicho que llorar es una debilidad, que hay que agradar a todos, que si no hacemos mil cosas somos vagos y que si algo viene de la familia no se puede cuestionar. Estas son creencias, bueno, son creencias, no verdades universales, tampoco son reglas que sí o sí debemos cumplir, pero son como normas que vamos heredando en nuestra familia o de nuestros amigos, de nuestro entorno, que repetimos y muchas veces, de hecho, no nos hemos preguntado si esto nos hace bien, si de verdad es cierto, solo las estamos repitiendo. Algunas llegaron desde el amor, desde el querer cuidarnos, desde nuestra familia, otras llegaron desde el miedo a decir que no debemos hacer para justamente no quedar mal, pero todas tienen algo en común. Si no las hacemos conscientes, siguen siendo la forma en la que decidimos vivir. Y justamente el poder identificar este tipo de reglas o este tipo de creencias que se van formando a lo largo de nuestra vida, pues también nos permiten poder saber y poder cuestionarlas, ¿no? Reconocer que tal vez estas creencias no son una realidad absoluta y no son algo que tienen que regir necesariamente la manera en que nosotros nos desarrollamos o nos desenvolvemos en nuestra vida, ya que muchas veces quizás no están alineadas con lo que en realidad estamos buscando y eso puede ser muy desgastante a largo plazo cuando nos direccionamos en base a estas reglas o a estas creencias que son como impuestas socialmente, familiarmente, etcétera, de donde hayan aparecido, ¿no? Entonces, ¿qué ideas te sigues repitiendo que en realidad te alejan de este bienestar? ¿Cuáles de estas reglas seguimos obedeciendo por miedo a decepcionar a las personas que queremos? ¿Y qué pasaría si soltáramos lo que ya no nos representa? Y en el día a día, bueno, en terapia encontramos como muchas de estas reglas, estas creencias que les decíamos que nos han marcado mucho en la vida. Yo, por ejemplo, recuerdo, y esto les comentaba a las chicas, a mí me criaron con la idea de las mujeres fuertes no lloran. Fue mi regla por mucho tiempo. Desde chiquita mi papá me decía esto, no, las mujeres fuertes no lloran, las mujeres fuertes no lloran. Me ponía ejemplos bien chistosos, me decía, es que tú te imaginas a Manuelita Sáenz llorando. Ella no lloraba porque las mujeres fuertes no lloran. Sí, no sé por qué Manuelita Sáenz, pero el ejemplo de mi papá. Entonces, claro, esto hizo que por mucho tiempo a mí me diera vergüenza llorar en público. De hecho, me daba vergüenza llorar porque decía, no voy a dejar de ser fuerte, Manuelita, ¿qué pensará de mí? No, poco más, sí. Todos los libertadores juzgándome. Entonces, por mucho tiempo, de verdad que yo no trataba de no llorar. O sea, para mí era como una vergüenza llorar en público o una vergüenza, de hecho, llorar. Hasta que en algún punto creo que algo me pasó y que ya tuve que llorar y fue como que, oh, miren, no se acabó el mundo. No, nada pasó. Ya no pude. Y me tocó llorar. Pero claro, yo entendía y decía, ok, yo crecí todo el tiempo con esto. Nunca lo cuestioné, nunca dije, tal vez mi papá se puede equivocar, puede que esa creencia no sea cierta. Y ya en la hora de terapia me di cuenta que muchas personas tienen muchas creencias sobre varias cosas. Tengo una amiga muy cercana a mí que su creencia familiar era los amigos te abandonan, la pareja no. ¿Cómo afectó esto en su día a día? Las relaciones de amistad pasaron a un segundo, tercer, cuarto plano. O sea, la pareja no la dejaba, la pareja siempre estaba pendiente. Ligeramente, había una dependencia hacia las parejas. Porque no sentía, o le habían dicho que esto no lo iba a ver en los amigos, este amor no iba a ver. Y ustedes, por ejemplo, también pueden notar que en terapia muchos consultantes nos llegan con una idea con la que viven, como que el amor funciona así, la amistad funciona así, la producción funciona así, y no la sueltan y nunca la cuestionan. Sí, sobre todo creo que hay muchas creencias en relación a la familia. Algo con lo que me he topado muchas veces es esta idea de tener que ser lo que la familia espera que seas. Y muchas veces hay padres y madres que sus estilos de crianza son muy cuestionables. Entonces es como que creo que a veces, no sé si les ha pasado, pero muchas veces yo sí me he puesto a pensar y he dicho, creo que lo mejor para ti sería que nunca más vuelvas a saber de tus padres, ¿no? Pero claro, al final es una decisión de la persona con la que trabajamos. Sin embargo, el poder también
quitarles, ¿sí? O hacerles que empiecen a cuestionarse esta idea de que porque es mi mamá o es mi papá, yo tengo que soportar un montón de cosas o tengo que aguantarme un montón de malestar, ¿sí? Les permite poder ponerles estos límites o les permite distanciarse un poco de estas expectativas y poder enfocarse más en este aspecto de su bienestar o lo que necesitan, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en los que he topado situaciones de violencia, sobre todo violencia sexual, algo que hemos visto mucho y creo que también lo hemos topado en otros momentos, sobre todo entre nosotras, es cómo se encubre la violencia sexual dentro del entorno familiar y son los bien llamados secretos familiares, ¿no? Que es como que las cosas se solucionan dentro de la familia. Los trapitos sucios se lavan en casa. Exactamente. Entonces, claro, te hacen ver que, o sea, el tema es de la familia y no puedes salir ahí, no puedes decir nada y si la familia llega a ese consenso se acabó y se queda ahí. Y que si sale tú eres el malo por sacarlo. Exactamente. Tú estás traicionando por ir a hablar de cosas que ni al caso, ¿no? Entonces, ponte, en algún momento hubo una consultante que sí me mencionó algo como que esta consultante mencionó una situación de violencia sexual con un familiar y bueno, esto hizo que la cosa se destape bastante, ¿no? Y la frase de la madre después de todo el drama y el proceso fue: ¿por qué no me dijiste a mí y vas a estar contando a otros? Ya. Tú te pones a pensar y dices, señora, le hace falta una lobotomía. Es que es que claro, tú dices, ¿cómo puede ser más importante eso que todo lo que acaban de vivir y todo lo que se acaba de descubrir, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser más importante? Porque vas a hablar con otros. Es que entra mucho este tema justamente de el honor familiar, la creencia familiar, porque cada familia le da importancia a diferentes cosas. Algunas familias como que el qué dirán es lo que nos marca y mientras mejor hablen de nosotros, la mejor familia. Otras familias le dan importancia al dinero, que es más importante que produzcas, a que te sientas bien. Como que hay muchas cositas dentro de cada familia que nos afectan y que los tratamos de replicar. De verdad que nunca ponemos en cuestión de ¿será que de verdad todo esto que me están diciendo es cierto? ¿Así de verdad funciona todo el mundo? Y solo replicamos y replicamos. Yo a veces en cosas súper, podemos decir como más básicas, sin tener que, por ejemplo, hablar de la violencia sexual. Yo tengo una paciente con la que todavía estoy en consulta, que ella tenía muchas creencias que después las analizamos 30 años después, en lo que empezó a escucharlas, y se dio cuenta como que no eran tan saludables. Una de ellas es que una mujer, para darse a respetar, nunca debe hablar primero con un hombre. Entonces, claro, ella llevaba toda la vida así y ella no se acercaba a socializar. No importa si no había intención sentimental, si te gustaba, no, solo no se acercaba porque ya le dijeron en peores términos, pero que una mujer que vale la pena no habla primero con los hombres. Imagínate cómo le cortaron el proceso de socialización porque, claro, no sabía cómo relacionarse. Ajá. No, hombre, me va a hablar. Entonces, claro, y no tenía. puedes hablar con esa mitad, ¿no? Y sabes que, y ella, por ejemplo, también tenía ideas que le había marcado mucho la mamá de cómo debe verse una mujer. Por ejemplo, que una mujer decente, el largo de la falda por aquí. Y que el maquillaje sí, no. Ajá, como en el colegio. Entonces, fíjate cómo son todas estas cosas. Y suena chistoso, ¿no? 30 años después lo confrontamos. Pero es que sí pasa mucho. Estas creencias o sentir que hay familias que castigan el descanso. Tienes que ser productivo, tienes que merecer descansar. Ay, sí, mi mamá usaba una frase muy loca ante esto, que usaba la abuela. Era, ¿cómo era que me dijo? Ay, se me fue la frase. Pero era algo más o menos como que esta idea de que si descansas mucho, o sea, como que estás dejando el día de Dios, o sea, malgastando el día de Dios. Okay. O sea, que debes madrugar y ser productiva porque si no estás malgastando el día de Dios. Suena un cuerpo horrible. O sea, suena como sí, Diosito. Y mi mamá en realidad es súper productiva. Por ejemplo, Diosito con un látigo. Perdiste sí. mi sábado. O sea, era la idea como que mi mamá, por ejemplo, ella si se quedaba, yo que se levantaban todos a las 6 y ella se quedaba hasta las 7. No, estás malgastando el día de Dios. Entonces mi mamá no puede quedarse en la cama. Ella se queda en la cama y empieza a somatizar. Le empieza a darle la cabeza, que le digo, mamá, ¿cómo le duele la cabeza por estar acostada?
no tiene sentido. Le digo, señora, usted ya tiene 65 años, quédese acostada el tiempo que quiera quedarse acostada, ya trabajó, ya hizo, ya basta. Sí, Diosito lo va a dejar, como que sí, tú descansa, Y tranquilo. entonces le cogió como un rechazo a la cama, porque si se pone en el mueble se duerme. Entonces yo le digo, mami, ¿por qué no se acuesta en la cama? Es más cómoda la cama. No, es que si me acuesto me duele la cabeza. O es que si me acuesto ya me duele el hombro, ya me duele la espalda. Ya hay Y es, pero una mamá, relación. se está durmiendo en el mueble. Me dice, es que aquí no me duele. Y yo, es que ahí no me malgaste el día de Dios, porque no está en la cama. Entonces, claro, ahí vas viendo la influencia que tienen este tipo de creencias, que son una locura. Y justo le contaba a la Gaby, porque estábamos hablando antes del podcast, y le decía que yo tenía una profesora que me daba clases de química en el colegio. Entonces ella mandaba full tareas y química era difícil, pero a mí me gustaba y ella me parecía genial. Entonces tú empiezas a admirar a la persona. Aparte de que siempre llegaba bien nice, así, yo decía, yo de grande quiero ser como ella. Pero ella siempre usaba este lema de descansarán cuando se mueran. Y en ese momento, tú joven, dices, tienes razón. Y si ella llegó a ser así, Ajá, entonces yo dije, no, pues voy a descansar cuando me muera. Entonces, claro, pues esta edad ya no es funcional. Porque fue porque me va a llegar rápido la muerte si no descanso. Entonces, claro, ahí te vas dando cuenta cómo este tipo de frases, ¿sí? Te van exigiendo cosas que en realidad no son reales. Porque al final el descanso es necesario para la productividad. Nadie puede ser productivo si no descansa, e incluso porque tu cerebro se agota. O sea, tus funciones... ¿Ustedes han intentado hacer cosas cuando no duermen? Es horrible, se siente como chuchaqui. Siente súper pesado. Sí, horrible. Yo me pongo de malas. Exacto, y como estas funciones ejecutivas son un asco. Las mías, como yo no retengo nada, no proceso nada, ando en Las modo neuronas zombie. están así como tontitas. Sí, es que deben estar como descansito, por favor. Exacto. Despacito, Entonces, cámara lenta. entonces, si lo vemos desde la objetividad y lo que en realidad le pasa a tu cuerpo, no funciona. Por eso es que si una persona no duerme 10 días, se muere. Que literalmente vas a colapsar, te mueres. Entonces, el descanso es sumamente importante y es sumamente necesario. Y ahí es cuando uno va debatiendo este tipo de creencias, ¿no? Que van en mano de la productividad. Sí, es lo que les decía. Con algunas personas, de hecho, la terapia consiste en decirles como que duerman, descansen, porque repiten mucho pero es que no me merezco descansar. No hice nada tan fuerte, tan útil, tan productivo como para descansar. O sea, ¿por qué voy a descansar? Y es como, existí descansado. Y a la Déjate. Karen le pasa mucho, a ti te pasa mucho eso. Yo no duermo. No, lo de la productividad. Sí. Si me ve trabajando, se estresa. Sí, es como que Pati, ya cálmate. Ella se... Pero, o sea, no es como que yo digo tengo que ser productiva yo, sino es como que estoy tan relajada que cuando le veo a la Pati haciendo algo es como que ya cálmate. No hagas tú, ya. Sí, no hagas tú porque me estresa. Pero yo, o sea, tampoco el objetivo no es que no les digan nada hablando de padres e hijos, o sea, que no les intenten enseñar cosas, sino que creo que hay que tomar en cuenta la forma en la que les están enseñando o las frases que les están diciendo, que se lo repiten como una frase de vida que no es como que una muy ley de vida. funcional, como una ley de vida. Yo estaba intentando pensar qué cosas me han dicho, pero la verdad es que yo tengo frases que mi papi me ha dicho que yo siento que estaban muy bien dichas. Por ejemplo, la frase que más me acuerdo, pero que no siento que sea una creencia, sino que de verdad me ayudó mucho. Por ejemplo, si alguien hablaba de cosas de miedo, así, mi papi siempre me decía, el que te puede hacer daño son los vivos, no los muertos. Y siempre me repetía yo, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Y yo no tengo miedo a los fantasmas ni nada parecido, porque siempre me acuerdo lo que me decía mi papi. Pero sí habían creencias en las que, por ejemplo, creo que mi abuelita les pasó a mis tías, de que, uy, es que es una creencia bien fea, de que solo amas a una persona y de ahí ya no. Aunque se muera, aunque te vuelvas a casar, aunque te divorcies, nunca más. Y literal, mis tías se casaron con el primer novio que tuvieron y ahí quedó. Como los caballitos de mar. Sí, con el y único nada más. Ajá. Sí, y o sea, a ver, sí es verdad que tengo tíos que yo quiero mucho y todo bien. Y hay otros tíos que respeto y todo, pero no es que hubiera sido demasiada suerte para que al primero le atienden el mejor hombre que pudieron haber encontrado, ¿no? Obviamente, ni fregando. Y eran novios que tuvieron como a los 13, 14 años. Entonces, sí es como una atadura que te queda para la vida.
Y de una como que enseñanza así de mi papi era que, y eso lo pensé el otro día que estaba hablando con la Pati, que creo que fue ayer o anteayer, que la Pati me decía, es que tú no soportas la incomodidad. O sea, si algo te incomoda, tú lo dejas ahí. Y yo dije, y me acordé que mi papi siempre me decía, si no te gusta algo, déjalo. Si no te gusta algo, déjalo. Yo era como que... La causa es su principal problema ahora. Ajá. Entonces la siguiente semana su papá. Ajá, entonces luego dije, claro, o sea, a mí me parecía muy comprensivo de mi papi. Por ejemplo, si mi papi me hacía de comida algo que a mí no me gustaba, déjalo. Y yo, ok, ahí está. Por eso no como cebollas y un montón de cosas. Y a mí me parecía una crianza bastante comprensible de parte de mi papito, que creo que sí me ayudó mucho. Pero ya llega un punto en el que no puedo dejarlo todo. Entonces sí es como que a mí me pesa mucho el no dejar cosas que me incomodan. O sea, de verdad es como que muy pesado, como que decir tengo que quedarme aquí a pesar de que no me guste, es cansado. Pero eso sí viene igual de, como que de las creencias que mi papito me ha dicho. Entonces aquí creo que no tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde frases como tal, que sean reglas, sino de los valores. O sea, desde, por ejemplo, es importante ser honesto. Ya, pero no en frases como que vienen como obediencia ciega a cosas como que no una tienen regla. sentido. Es que Ajá, viene como una regla. Como cuando te dicen si entras a un lugar tienes que entrar saludando. Creo que es una creencia muy básica, como que tienes que entrar y tienes que saludar. Pero hay lugares en los que en realidad como que saludar no pega. No sé si les ha pasado eso de que cuando tienes que entrar a un restaurante debes decir buen provecho. No sé si les ha pasado a ustedes que te tienes que atragantar para poder responderle al otro. Sí. Como que y justo pasan y tú la cucharadota así y viene y te dice buen provecho y tú y la persona dice gracias. Y si no, la culpa de que no le dije. Para que no le dije, sí, te da culpa. Es que ese es el punto. O sea, sí tenemos que enseñar, pero tienen que ser desde valores, y de por qué tienes que ser así. A mí, mi papi me decía mucho el que tienes que ser honesta. Pero mi papi me lo enseñaba con ejemplos. O sea, desde pequeña me decía, es que tienes que hacer la fila porque tienes que ser honesta. Entonces, lo que sea que pasara, mi papi, no, tú te quedas aquí. Aunque se meta la gente, me decía, no, tú no puedes hacer trampa, tú no puedes ser corrupto. Y mi papi me enseñaba con él también. O sea, mi papi no hacía trampa o mentía o este tipo de cosas. Entonces, claro, no es que yo solo digo, no me voy a saltar la fila y ya, sino que en mi cabecita está él, tengo que ser honesta, tengo que respetar. En cambio, si tú le metes como que frases simplemente así a los niños de tú tienes que hacer esto, pero tú haces otras cosas, como el no les grites a tus mayores o no te enojes con tus papás. Entonces no tiene sentido a la final. Sí, es que ese es el tema, o sea, y también tú eres consciente de estas cosas y te las puedes cuestionar como sí lo aplico así o no lo aplico, pero de verdad que hay muchas cosas que solo hemos vivido en automático, que nunca las hemos considerado porque lo dijo alguien que nos importaba, lo dijo alguien que queremos o alguien que admiramos, entonces sí o sí, verdad ciega. Y después te das cuenta, tal vez lo estoy llevando muy al límite, tal vez sí se aplica, pero no tanto. Por ejemplo, el tema de evitar la incomodidad, como que, ok, a ratos sí puede ser, a ratos no puede ser, pero eres consciente de eso. El problema es cuando, que de verdad les pasa mucho en terapia, no son muy conscientes de tantas creencias hasta que llegamos aquí a terapiarlos, como, ¿por qué actúas de la forma en la que lo haces? Y sabes que se crean también algunos pensamientos súper irracionales con respecto a las relaciones de pareja. Yo tengo una consultante que me decía, es que si alguien me quiere, va a hacer todo por mí. Ay, sí. Todo. Y luego lo analizábamos y nos dimos cuenta que ese hacer todo implicaba dejar de lado los propios intereses de la persona, como que muchas cosas, ¿no? Pero la mamá siempre le dijo, es que si alguien te quiere, tiene que hacer todo. Sí, y creo que yo he sido parte, o sea, por ejemplo, creo que también ahí viene esta parte también de los cambios sociales. Algo que a mí me pasó y yo siento que sí afectó bastante mis relaciones de pareja fue que, claro, con esto del empoderamiento femenino y todas estas cosas, te dicen que tú puedes ser sumamente autosuficiente y no es que eso esté mal. El problema es que no te dicen que también puede haber un equilibrio entre lo que tú necesitas de tu pareja y la autosuficiente que tú eres y que no necesariamente ser autosuficiente implica que no necesitas de tu pareja. Y claro, en esta autosuficiencia, no esta idea de que soy una mujer autosuficiente, yo me lo puedo dar todo, yo me lo puedo comprar todo, yo no te necesito, maldito, no, obviamente también va generando un distanciamiento con el otro y genera conflicto porque es
Entonces, si no me vas a compartir tus necesidades, si no me vas a compartir tus miedos, tus angustias, todas estas cosas, entonces ¿cómo vamos haciendo que la relación funcione? Si en realidad tú no necesitas absolutamente nada de mí o no te estoy como ofreciendo nada, entonces ¿cómo funciona, no? Y se empiezan a sentir como desplazados, como rechazados, como... Y uno se pone como en una defensividad un poco como... rara, no Cierras mucho. Ajá, te cierras. Sí, y como que no te Ajá. permites entrar en esta dinámica que es necesaria de la pareja de cuidado mutuo. Ajá. Entonces no dejas que te cuide para nada y, o sea, la otra persona también como que se acostumbra y hay un distanciamiento. Exactamente, y se vuelve muy caótico, es bastante complicado. Yo sí me he dado cuenta que eso me dañó mucho mis relaciones porque claro, era como, esta idea también de esta autosuficiencia era como, no es mi problema, es tu problema, resuélvele tú. Y claro, con el tiempo y mis terapias también, yo me he ido dando cuenta de que esta es mi manera de actuar muchas veces en mis relaciones y que no porque el otro tenga un problema no significa que yo no le pueda acompañar en ese problema, en esa inseguridad o en eso, sino que yo también puedo estar presente, no resolverle, obviamente porque es un lío, pero puedo decir, ok, mientras tú lo resuelvas, mientras tú lo procesas, yo voy a estar aquí, te voy a ir acompañando, voy a estar a tu lado, tratando de brindarte mi presencia, más no pues la seguridad, porque eso es algo que depende de ti. Es que son estas ideas de autoeficacia, autosuficiencia, de soy una mujer valiosa cuando soy súper independiente. Y las llevamos tal cual, nunca las flexibilizamos. Y claro, si por ahí pediste ayuda en algo a tu pareja, uy, no, ya no eres independiente, ya no eres una buena mujer. Que pasa también mucho en los logros personales. Hay mucha gente que si no es logré el 100%, no lo ven como logro. Sí, como que muy exigentes. Como creencias muy rígidas. Ponte, ahorita se me vino a la mente de esta chica, la TikToker que se hizo muy famosa porque le hacía muchas cosas admirables. Le Rorro. Ajá. Donde de alguna manera trataban de encasillarle en un lugar. A la fuerza. O sea, como que está a favor del matrimonio tradicional o es súper feminista empoderada y es como que solo es ella haciendo cosas que le gustan para la persona que también quiere. Y ya, o sea, ¿por qué la necesidad de querer encasillar a alguien para fomentar o mantener creencias? ¿No? De que esta forma en que yo pienso y creo es la correcta. Entonces tiene que hacerse así. Es como que loco, déjale vivir. Es una mujer haciendo lo que le da la gana y está bien. Es que ese es el tema, es como que o se hace como yo pienso o está mal. Y a veces eso viene mucho a nosotros de, a ver, yo creo, por ejemplo, que voy a ser la mejor psicóloga del mundo si tengo 100 atenciones mensuales. Y no lo flexibilizo como, no, tal vez no voy a llegar a eso, pero puedo ser buena. O la idea que sí, solo voy a tener éxito, creo que esto pasa mucho, voy a ser exitoso cuando tenga X cantidad de dinero, o cuando me compre un carro, cuando me compre una casa. Esa es tu creencia del éxito. Si no lo consigues, no eres exitoso. No importa que te sientas feliz viviendo donde estés viviendo, que hayas tenido un buen día, que hagas tus hobbies, no importa. Si tu éxito te dijeron que se mide así, solo así lo consideras. Entonces, hay como muchas creencias en muchos aspectos de nuestra vida que nunca hemos analizado porque a veces vivimos muy en automático, como que la vida que nos dijeron que tenemos que tener y listo. Es que claro, las creencias básicamente son estas cosas que, las reglas que no admiten analizar el contexto. O sea, yo tengo que seguir y seguir, seguir, aunque me esté muriendo, aunque esté enferma, aunque todo. Entonces ahí es cuando nos empieza a enfermar bastante. Ahora les cuento nuevamente datos interesantes con Gaby. Según Albert Ellis, las creencias irracionales son pensamientos rígidos que aprendemos en la infancia y que solemos expresar con frases como debo agradarle a todos, ser emocional es ser débil o si no lo hago yo, no valgo. Creo que aquí le voy a añadir el si no lo hago yo, no lo hacen bien, porque tenemos como estas creencias. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de deber agradar a todos? Que creo que es una idea que nos meten mucho de tienes que agradar a la gente, tienes que ser sociablemente aceptado y demás. Políticamente correcto. Políticamente correcto. Yo creo que esa es una creencia que se ha hecho no desde la familia, sino más socialmente en las nuevas generaciones, el ser políticamente correcto, que me parece muy cansado. Sí, es que tienes que pensar, ¿qué voy a decir que no me funen? Ajá. Es la palabra. Sí, como yo tenía una pacientita que cualquier cosa era, es que no sé si está bien porque, claro, también le puedo molestar a ella, pero esto también, pero aparte lo de género, pero aparte de esto, y era como, qué
cansado. Es muy cansado ser políticamente correcto porque a la final, no sé, igual todo lo que hagas alguien lo va a cuestionar. Lo hagas bien, lo hagas mal, siempre va a estar bajo cuestionamiento. Pero esto de deber agradar a otros, a todos, yo creo que viene de... A mí me pasaba con mi mamá y siento que me han dicho algunos pacientes que, por ejemplo, tú estás en reuniones familiares cuando eres pequeño y tus papás te regañan por todo. O sea, es que te reíste muy fuerte, es que no hables así, es que camina más despacio, esto. Entonces es como que ni siquiera te dicen la frase tengo que agradar a todos, sino de que si hago ruido o lo que sea, ya está mal. Uh-huh. Sí, o sea, te cuestionan tanto el existir, como que tú mismo empiezas a decir, Dios mío, vivo feo, ¿qué hago? Ellos mismos te generan tus crisis existenciales, ¿no? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Las estoy haciendo mal? ¿Qué piensa la gente? El siguiente, el Journal of Cognitive Psychotherapy, señala que estas ideas están relacionadas con una mayor ansiedad, baja autoestima y relaciones disfuncionales cuando no se cuestionan. Es cierto, la baja autoestima va mucho de las creencias, porque claro, si por ejemplo yo voy a tener buena autoestima cuando sea una mujer súper fuerte, empoderada, independiente, si no lo consigo, mi autoestima siempre va a estar por el suelo, porque no cumple con esa meta top que me pongo, porque vivimos otra vez creencias como súper drásticas. Sí, creo que son estas creencias orientadas a las metas, a los logros que decíamos. O sea, si es que desde pequeño te van metiendo sé el mejor, sé el número uno, lo perdimos. O sea, va a ser una persona que constantemente está en ansiedad y su motivación de vida es el logro. Y esas personas viven frustradas todo el tiempo porque siempre vas a necesitar algo nuevo que conseguir y algo nuevo que conseguir. Y peor cuando te metes en la cabeza ser el mejor, porque eso jamás va a pasar. Siempre va a haber un chino que lo haga mejor. Gracias, Homero Simpson. En este podcast amamos a los Simpsons. Pero es que, es verdad. Por ejemplo, creo que sí, muchos de nuestros consultantes han venido con esta idea como de la autoexigencia, ¿no? El ser mejor. Y, por ejemplo, en caso de una consultante igual, ¿cómo se formó esta idea? Fue a través de que su mamá le arrancaba las hojas del cuaderno. Ay, mi mamá me hacía eso. Y siempre tenía que estar bien. Siempre tenía que estar bien. No, hay una mancha. Y por cosas insignificantes, como que, salió feo. Sí, y así, como que, ¿no? Y claro, y ahí te va metiendo la idea de que tiene que ser perfecto. Y eso te lo vas a llevar para siempre. Y tienes que ser perfecto. Sí, creo que una consultante me decía, es que si no es perfecto no sirve. Ajá. Y yo decía, Dios mío, te estás llevando muy drástica. Y claro, y tú le preguntas, ¿no? ¿Qué perfección? ¿Cuál es la perfección? ¿Cuándo llegarías a la perfección? Sí. Y si lo relacionas a que la perfección es que a tu mamá le guste, valiste. Ay, sí. Valiste. Sí. Han llegado a terapia gente que, seguí esta carrera porque mi papá lo quería, soy de esta forma porque mi papá lo quería. Y es esa búsqueda de voy a hacer lo que ellos quieran para que así me acepten y demás, pero nunca te aceptan. Porque bueno, las expectativas de los padres son muy diferentes a lo que en realidad son sus hijos y nunca vamos a cumplir las expectativas de los padres. Pero sí. Investigaciones de la Universidad de Stanford también han demostrado que el multitasking reduce la eficiencia y aumenta el estrés mental, afectando la memoria y la atención. A pesar de eso, muchas familias están sobreexigiendo que hagamos siempre muchas cosas. Creo que más que familias, los trabajos, nosotros mismos, los entornos, nos hacen caer mucho en esto de tengo que hacer 2, 3, 4 cosas a la vez cuando nuestro cerebro no está diseñado para eso. Porque no puedes poner el mismo porcentaje de atención a todas las cosas y pasa justo lo que decía Patti. No te concentras en nada, no retienes información. Sí, a mí me pasa. Yo hacía mucho de eso y me di cuenta que mi atención, mi memoria fue de bajada. Entonces, claro, ahí te vas dando cuenta, hay que bajarles, que no puedes hacer todo el tiempo. Es muy difícil. Por ejemplo, esto de sales a trotar y te empiezan a escribir del trabajo. Entonces, estás trotando y haciendo trabajo. No, y es como que loco, o trotas o trabajas, no podemos hacer las dos cosas, y no porque no podamos o no tengamos esa capacidad de hacerlo, sino porque no estoy haciendo ni la una ni la otra. Sí, porque no debemos tratar de hacer tantas cosas. Exacto, entonces si estoy trotando, estoy haciendo una actividad física y ese momento es para la actividad física. Sí. Si estoy trabajando y no voy a estar trotando, o sea, no es un momento de actividad física, es un momento de trabajo.
Entonces creo que ahí viene con esta idea de la productividad que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, como queremos ser productivos, tratamos de meter muchas cosas en un solo espacio. Sí, y incluso creo que ahorita es un claro ejemplo de eso, ¿no? Estamos aquí y yo estoy viendo los mensajes que me están mandando los pacientes y es como que no, qué vergüenza. Sí. Este capítulo fue hecho para ti. No, sí, entonces claro, ahí viene y es como no, estamos en un momento como este y no debería estar pasando lo otro. Me acabo de dar cuenta, gracias. Y de hecho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El siguiente capítulo ya cambia. No, entiendo. Y fíjate que también esto pasa mucho y genera conflictos de pareja, porque claro, tú estás comiendo con tu pareja y estás con el celular en la mano. Dejas de ponerle atención a tu pareja, dejas de ponerle... en terapias les he preguntado como, a ver, si tienen una cena familiar, ¿qué comieron? No tienen la menor idea de qué comieron. O cuando les preguntas cómo estaba vestida la persona con la que estuviste las últimas 2 horas, se quedan en blanco. Sí, yo les sé preguntar qué desayunan. Sí. Y es como que, no desayuné. Es que, y muchas veces estás comiendo, que es como debería ser tu actividad principal, pero estás con el celular respondiendo mensajes, haciendo otras cosas y es como que no estás haciendo realmente nada. Y esto, no sé por qué pensamos que el otro no se da cuenta, pero si estás en una cena con tu pareja, él se va a dar cuenta o ella se va a dar cuenta que no le estás poniendo atención. Pero en tu mente estás como, wow, soy genial. Te ponga atención. Y nadie se pone atención. Porque si pasa a veces, estás ahí, todos están con el celular. Pero yo creo que, o sea, normalmente las personas que van con lo de la productividad, el problema es que contaminan todas sus áreas con el trabajo. Sí. O con la idea de ser productivos. Ajá, o sea, su tiempo de descanso, su tiempo de espacio personal, su tiempo de pareja, su tiempo de amigos, su tiempo de familia, su tiempo de salud. Todo contaminado con el trabajo. O con la idea de ser el mejor. Es como que vas a tu tiempo de descanso y no tengo que ser el mejor descansando. Es como que no, solo haz las cosas por hacerlas. Ahí viene lo que tú nos hablabas, Gaby, de que nosotros tendemos a esto, ¿no? De lo que tú nos contabas de tu curso. Dijiste del estrés que nos da a nosotros como profesionales. Sí, lo que pasa es que estaba revisando un curso sobre terapia para trauma y claro, nos hablaba el profesor de que nosotros como profesionales también tenemos un estrés secundario porque escuchamos todo el tiempo las historias del resto y por esa misma empatía y ganas de querer ser el mejor profesional te estresas. Porque quieres hacer como que todo lo mejor y todo el tiempo estás haciendo o tratando de volverte el mejor psicólogo, que de lo que deberíamos tal vez estudiar 2 horas adicionales, estudiamos 4. De las revisiones de caso, todos los días queremos hacer 1000 cosas del trabajo. Y claro, esto te genera estrés y te genera que te quemes y te satures de lo que estás haciendo. Entonces sí es como importante poner estos límites, lo que siempre nosotras internamente hablamos, de hacer otras cosas fuera del trabajo, porque al final nuestra vida no solo es ser psicóloga, es así como la vida de la gente que nos vende solo su trabajo, sino hacer otras cosas también. Pero esto, de hecho, la gente hasta lo hace con culpa o no lo hacen porque sienten que no es productivo. Por ejemplo, el decir, ok, me voy a tomar 10 minutos solo para caminar. No, pero 10 minutos que podría estar siendo la mejor psicóloga del mundo. Es que justamente viene eso, y creo que también dentro de nuestra rama viene mucho también estas creencias. Y creo que a las 3 nos ha pasado muchas veces eso, ¿no? Como, no, es que tengo consultantes y la mayoría de nuestras atenciones son tarde-noche. La mayor parte del tiempo porque justamente nos acomodamos bastante a los horarios de las personas que atendemos. Entonces, es como que empiezas a dejar de hacer cosas porque la gente tiene un horario de trabajo en el que nosotros estamos trabajando cuando ellos están descansando. Entonces ahí es cuando dejas de hacer muchas cosas, porque en lugar de tal vez salir a tomar el cafecito, de ir, yo que sé, a la orquesta sinfónica que va a haber, la presentación de ballet, lo que sea que te guste, ¿no? Te pones a trabajar. Y en el momento que las personas con las que socializas están trabajando, puede que tú tengas un pequeño espacio. Entonces, ahí viene como que en nosotros también siento que nos exigimos, pero también no notamos la dificultad que podemos tener al momento de hacer nuestras actividades o nuestras rutinas. Sí, es como que incluso dentro del tema del descanso, sabemos que tenemos que descansar y decimos, sí, tenemos que descansar, pero nos exigimos o nos atacamos también cuando no descansamos. Entonces es un poco contradictorio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso también. A mí me pasa que descanso y
bueno, antes ya me he empezado a dar como muchos permisos de no ser tan productiva, pero antes descansaba y mientras descansaba ya hacía planes terapéuticos. Sí, a mí también me Ajá, pasó. mi mente estaba como que soñando, ahí tengo a este pasó. paciente, ajá. Sí me pasó. Sí. A mí me pasaba al principio, pero ahorita ya no. Es que no. No, es que ya me di cuenta que me estaba quemando y que me preocupaba mucho por cosas que no estaban bajo mi control. Entonces ahorita estoy buscando un equilibrio porque a veces me puedo polarizar mucho entre estar muy preocupada o estar demasiado despreocupada. Entonces estoy intentando encontrar como que el equilibrio. Pero sí, volviendo a este tema del ser el mejor. Yo nunca he tenido ese, pero sí siento que las personas que les meten esto de ser el mejor como éxito, luego igual lo contaminan en todas sus áreas. Entonces tenía un paciente que, qué chistoso, nos costó tanto encontrar un hobby porque, digamos, era la pintura. Tengo que ser el mejor pintando. O se ponía un logro y es que ya lo hice, ya me aburrió. Y luego, es que este juego, es que ya lo acabé. Ya no. Entonces era como, ni siquiera los hobbies los podía disfrutar porque también le metía estrés y a todo le metía estrés. Entonces sí, me meto a bailar, pero tengo que ser la mejor. No estás bailando para ser la mejor, estás bailando para desestresarte. Pero no lo ven. Es que yo creo que parte mucho de la idea de, y se refuerza la teoría de que cuadro de honor en la escuela, cuadro de ansiedad de adulto, porque cuando te exigen mucho de pequeñito, y sí me ha llegado a terapia gente que me dice de notas sobre el 10, es que saca un 7, está súper mal, es una terrible estudiante. No está tan mal, pero ya te van exigiendo como, no, tienes, sí, en lo que sea que vayas a hacer, tienes que ser la mejor. Si es una materia que no te gusta, igual sé la mejor. Si es cualquier deporte extracurricular, sé la mejor. Entonces, tú generalizas eso desde chiquito de, ok, me dijeron mis papás que tengo que ser el mejor, entonces tengo que ser el mejor. ¿Y dónde queda el disfrute? ¿Dónde queda el voy a hacer las cosas porque puedo y quiero y ya? Yo creo que esa comunicación sí define mucho cómo van a ser los adultos. Mi papi siempre me decía, o sea, aparte de esto de si no te gusta, déjalo, que sí lo veo como un problema, pero espacio para agradecer a la crianza que me dio mi papá. Él siempre me decía, ¿te gusta? O sea, ¿te hace feliz? Sí, hazlo. Entonces mi papi siempre cualquier cosa que hacía era, ¿te gusta? Sí, sí me gusta. Algo que tú quieras. Mientras tú te sientas bien. Y sí me acuerdo mi papi. Mientras tú te sientas bien, mientras tú te sientas bien. Entonces, obviamente hay cosas en las que no me sentía bien y que no necesariamente tenía que dejar. Pero sí me ayudó mucho a hacer las cosas porque me hacían sentir bien. Sí, sin presión. Y es bien divertido, bueno, no es divertido, es interesante, que muchos de los que tenían buenas notas en la escuela, en el colegio, llegan a la universidad y tienen crisis súper fuertes porque en la universidad empiezas a caerte supletorios, no te va tan bien, porque ya dependes también de un profesor, dependes de muchas otras cosas. Y no saben cómo llevar los supletorios. Eso es, sí, yo creo que eso sí es por las creencias, porque cuando te metes, o sea, estudias en base a estas creencias de, digamos, hazle caso al profesor, o copia esto, o haz esto, y en la universidad es literal un libre albedrío de estudia porque quieres, fracasas. Ya no hay quien te diga que está bien. O que está mal. Y sí se pierden, es como, ¿y dónde está el profesor y las reglas? Porque no tengo a quién obedecer, ¿no? Ajá, y luego es como, te mandan tareas simplemente porque sí. Y sí hay personas que, pero nos manda este deber. Cállese. Ajá, entonces claro, en el colegio y en la escuela, literal, como que suelen tener mejores notas los que siguen las reglas de los licenciados o de los profesores. Pero en la universidad, por ejemplo, suelen tener como mejores relaciones las personas que leen, que cuestionan, que conversan, que preguntan. Y uno se queda como que chuta. Aquí no funciona. Hay muchas cositas de la creencia que solo hemos replicado, como que tus hijos tienen que ser 100% obedientes. Esto es un conflicto en la adolescencia, porque los adolescentes deben cuestionar, deben aprender a cuestionar para formar su propio criterio, sus propias ideas, pero lo que tú esperas, porque también hay creencias, siento yo, que a los padres les imponen de un buen padre, o eres un buen padre si tus hijos hacen esto, tú eres un buen padre o una buena madre si esto pasa. Y no entiende que los adolescentes sobre todo van a cuestionarte, no porque seas bueno o mal padre, sino porque es naturaleza de los adolescentes, pero tienen esta idea de no deberías decir nada, deberías quedarte calladito, una frase que se escucha, el calladita te ves más bonita, que te repiten eso, entonces te quedas como no, me voy a quedar calladita, no voy a cuestionar, así agrado, pero ya de adulto es como que, ok, ya no cuestionas nada, aceptas ciegamente todo en relaciones, en trabajo y todo, que no está bien. Y son estos pensamientos también, como les decía, que
los llevan a la idea de que eres un buen padre si tus hijos te hacen caso en todo, si no te respondes, si hacen esto. Que también, ¿por qué eso te haría un buen padre? O sea, nunca hemos cuestionado nada de esto de por qué soy buen padre si mi hijo no grita, no sé. Yo creo que ahí viene esta pelea que tienen los padres, supongo que sí les pasa. O sea, no ustedes, ¿no? Pero yo he escuchado que es cuando un papá te dice, respóndeme. Y luego él responde, pero no me respondes. Ah, sí, qué ambivalencia. ¿Qué? Entonces es como que, o sea, sí te respondo, pero luego me enojo como papá porque no deberías estarme cuestionando. Entonces, ¿quieres que te responda o no te respondo? Y siento que a veces los papás sí colapsan mucho con sus propias reglas. Entonces te ponen una regla y luego tú la aplicas y es como... Y luego sacan la carta mayor de es que soy tu papá. Entonces es como, no tiene sentido, no hay coherencia. No lo puedes cuestionar porque ahí viene la creencia social. ¿No? De Es que tu papá padre y es no lo papá. puedes cuestionar. Uh-huh. Pero en realidad sí podemos, yo lo he hecho muchas veces y eso ha sido bueno. Es que yo siento que es un cambio cuando a tus padres los empiezas a ver como personas. Les quitas la figura de, son padres y todo lo hacen bien, y los empiezas a ver como esta persona también tiene sus errores, también tiene creencias equivocadas, también pasa esto. Porque inclusive si quieres hacerle caso, ya le haces caso porque es tu decisión, no por la obligación de es tu familia. Pero estas son, bueno, algunas de las creencias que hemos visto que son irracionales y de hecho, según el Family Relations Journal, muchas de estas creencias se gestan en la estructura familiar y nosotros solo las vamos replicando. Bueno, entonces creo que es importante que nos vayamos cuestionando, sí, justamente estas creencias. ¿Qué creencias crees tú que tendrías que empezar a cuestionarte? ¿Cuánto de esto ha regido tu vida y no te ha hecho sentir, pues, completamente bien, ¿no? Porque a veces cuando, como les mencionaba, actuamos en base a creencias que no nos generan bienestar, pues obviamente nuestra satisfacción vital también va disminuyendo. Por lo tanto, cuestiónese. Algo que es muy fácil, que creo que solemos usar las tres dentro de consulta, es el por qué, ¿no? Por ejemplo, no debería descansar. ¿Por qué? Porque debo ser productivo. ¿Por qué? ¿No? Y así sucesivamente hasta que en realidad vayamos reconociendo si es una creencia real, o sea, o que me va a generar un daño, o simplemente es algo que mi mente me está diciendo pero que no me está haciendo sentir bien. Claro. También, o sea, no solo el por qué, sino también el para qué. Uh-huh. O sea, hoy me voy a desvelar, ¿para qué? Ajá. Para ser, ¿para qué? Para ser mejor, ¿para qué? Y luego después de tantos para qué, te das cuenta de que sí, estás desperdiciando tu momento. Lleven sus por qué y sus para qué. Sí, permítanse cuestionar también ciertas cositas que han escuchado de gente que quieren, de gente que admiran, porque todos somos personas, todos podemos, de hecho nuestros pensamientos se forman de influencia de nuestro entorno, de varias cosas. No es como que ya vinimos con un chip grabado los 10 mandamientos de cómo hay que vivir. No, todo esto se va creando y por lo mismo se puede cuestionar. Si algo no estamos tan de acuerdo, podemos cuestionarlo. Entonces, que les vaya muy bien, tengan un buen día, adiós. Chao.